Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos y todas y todes al Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades. Vamos a esperar unos minutitos para que las personas puedan unirse y comenzar con el moderador de nuestra mesa, el señor Daniel Pérez. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides nuevamente. Hola, hola, buenas tardes. Vamos probando un poco el audio. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Daniel? Bien, bien, muchas gracias. Acá Qué todo bueno. parece que funciona bien. Vamos arrancando. Eh, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas las personas que se van conectando. Qué gusto tenerte aquí, ¿vale? Todas las personas que se van conectando. Mi nombre es Daniel Pérez. Soy productor de audio, productor de un podcast que se llama Oreja Peluda. Pertenecemos también a la red de masculinidades acá en Ecuador. Y pues es un gusto estar aquí en esta mesa, deseoso de escuchar las experiencias y las personas que nos van a estar acompañando hoy. Así que vamos a esperar solo unos 2 minutitos más, que se vaya conectando un poquito más de gente y arrancamos.
Bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Vamos a dar inicio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la mesa 25. Interpelaciones desde el sur, patriarcado, masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades. Pues qué gusto contar con su presencia, su atención. Mi nombre es Daniel Pérez. Vamos a arrancar con nuestras ponencias del día de hoy para esta mesa. Informarles antes que nada que pues para este espacio se ha dispuesto que cada ponente contará con 10 minutos para dar su presentación. Tiempo durante el cual yo en el chat interno estaré un poco pendiente del tiempo, y cuando falten 5 minutos les haré llegar por el chat interno, así también como cuando falte 1 minuto, para que estemos pendientes de eso. Al final de las ponencias contaremos con un espacio final de intercambio, de preguntas y de discusión de parte de las personas asistentes. Pueden ir anotando sus preguntas a través del chat y de esa manera también las tendremos listas para cuando entremos a ese tiempo de preguntas y de intercambio. O también pues pueden activar sus micrófonos, levantar la mano a través de la plataforma y realizar sus intervenciones cuando terminemos con las ponencias. De todas maneras, pues el chat también está disponible, como acabo de decir, para que puedan a lo largo de las ponencias ir anotando las preguntas. Este es un espacio grabado, así que también pues pido formalmente el consentimiento de las personas asistentes para que sepan que pues todas estas ponencias, mesas están siendo grabadas y todas estas grabaciones se transmitirán, entiendo, después por el canal oficial de YouTube del coloquio. Bueno, sin más, vamos a arrancar entonces con nuestras ponencias del día de hoy. En primer lugar, doy la bienvenida a Daniela Elías, de Bolivia, quien pertenece al Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, y nos va a compartir su ponencia titulada Masculinidades hegemónicas en tiempos de guerra política en Bolivia. Daniela, bienvenida, muchas gracias. Quedas en control de la sala. Bueno, gracias Daniel. Para mí un placer estar en este ciclo de masculinidades, y además porque en algún momento pues mi ponencia se había extraviado y pues me he incorporado a esta mesa que me parece además adecuada, porque sí considero que la ponencia hace una interpelación y concretamente desde este lado del mundo. Me interesaba mucho compartir en este espacio esta ponencia porque considero que es una mirada distinta a la crisis política de Bolivia, que Bolivia ha sufrido el 2019. Imagino que la mayoría de ustedes deben estar familiarizadas y familiarizados con lo que ha ocurrido a nivel del contexto político, con una denuncia de fraude electoral, seguida de un golpe de Estado, una serie de movilizaciones además también ciudadanas, un motín policial y finalmente pues una solicitud de las Fuerzas Armadas que determinan la salida del entonces presidente Evo Morales de Bolivia. Entonces, a mí lo que me ha interesado es ver también cómo las masculinidades, y esta es la construcción de la identidad masculina, ha jugado un papel fundamental durante la crisis política en Bolivia, y también ha sido determinante a la hora de que algunos actores se consideren o se constituyan como actores estratégicos dentro del escenario político y utilicen su identidad masculina como un recurso de poder. Voy a compartirles un PowerPoint. He decidido hacerlo así para pues aprovechar los 10 minutitos que tengo, y seguramente en el espacio de las preguntas pues podremos profundizar más sobre algunos de los aspectos. Mi ponencia titula Masculinidades hegemónicas en tiempos de guerra política en Bolivia. Yo quiero partir de una idea, y es que en Bolivia no solamente hubo una crisis política, sino también hubo una guerra masculina. Y seguramente a lo largo de mi ponencia voy a ir
como respaldando aún más esta idea, ¿no? De que efectivamente se trataba de una guerra masculina, donde ciertos arquetipos de masculinidad hegemónica también estaban en juego. He optado por, este es un ensayo, no tengo realmente un levantamiento de datos con entrevistas, o sí he hecho mucho análisis de discurso, también de la performatividad de género de estos actores estratégicos que analizo. Me ha interesado ver el conflicto desde una metodología y un enfoque interseccional planteado desde el feminismo para ver cómo las combinaciones de género, clase social y origen étnico se han como articulado y han también explican de esta manera la violencia patriarcal, machista y racista que se ha desatado durante la crisis del 2019. En un sentido, porque Bolivia es un país que tiene una paradoja y está marcado por una paradoja, y es que estamos entre la celebración de una identidad heterogénea, en la celebración de nuestra identidad india, también indígena, pero al mismo tiempo hemos tratado de anularla políticamente. Es decir, a lo largo de los años y de la política institucional también, pese a tener políticas como de multiculturalidad dentro del país, se ha destinado, se ha dado un lugar a la identidad indígena que carecía, o sea, no tenía realmente un estatus de sujeto político, ¿no? Entonces, creo que eso ha estado también presente en la crisis del 2019. Resulta siendo este conflicto identitario, entonces, cuando cruzamos el género, la clase social y el origen étnico, que como les decía, va a explicar parte de esta violencia patriarcal, machista, colonial del 2019 y del 2020, y sostengo entonces que no se trata solamente de una crisis política, sino también de una guerra pues masculina, profundamente patriarcal además, principalmente por algunos de los sujetos políticos que han estado digamos que han sido el blanco favorito de esta violencia, que han sido las mujeres indígenas, particularmente las mujeres cholas, y profundizaré eso más adelante. Mi objetivo en esta ponencia es analizar a los actores que irrumpen en el escenario del 2019 a partir de los modelos de masculinidad hegemónicos que utilizan como recursos de poder. Recursos de poder que les sumaron prestigio, una base social y que además les permite establecer pactos a gran escala, garantizando su protección e impunidad en el ejercicio de la violencia. Analizo concretamente a dos actores estratégicos, al denominado Macho Camacho, que es Luis Fernando Camacho, y a la Resistencia Juvenil Cochala, un grupo pues, de índole parapolicial. Pero como contrapunto, y para cerrar la ponencia, también me interesa como mirar las acciones de la articulación feminista Huaynuchu Machocracia, que resultan siendo respuestas directas, interpelaciones muy poderosas a la violencia patriarcal, racista y machista, particularmente de la Resistencia Juvenil Cochala y lo que esta agrupación representaba, ¿no? Pero al mismo tiempo, así como interpelan a este brote de fascismo y de grupos parapoliciales durante la crisis del 2019, lo hacen a través de la celebración, el resguardo de la pluralidad de su linaje cultural también. Entonces, me interesaba hacer como este contrapunto, también para evidenciar que hay otras formas de hacer una política, ¿no? Y lo que nos puede ofrecer las formas políticas desde el feminismo. En mi primer actor estratégico, pues resulta siendo Luis Fernando Camacho. Él es un empresario que viene del oriente de Bolivia, que además este contexto, ¿no? En su contexto ha seguido sigue el contexto o el paradigma de la modernidad. Entonces el capitalismo, los modelos hegemónicos blancos están muy instalados en ese contexto, y este personaje, Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, actualmente es gobernador de Santa Cruz, surge como un actor estratégico. Es un empresario cruceño, es escolarizado, tiene tez blanca. Obviamente que me refiero a tez blanca respecto a, ¿no? Porque es una categoría caprichosa la blanquitud, especialmente en Bolivia,
cuya población indígena supera el 60%, y que pues nosotros cruzamos la frontera y dejamos de ser blancos, ¿no? Aquí me refiero a quienes se creen blancos por ser rurales o por tener una clase social específica. Además, pues tiene gran capital económico, y una particularidad que resulta siendo muy importante es que es un ferviente católico cristiano. Analizo este personaje a partir de, del modelo de masculinidad que asocia la apariencia física con valores capitalistas. Esta masculinidad hegemónica, que es un recurso de poder que da acceso, lo dejo abierto porque es acceso a todo, ¿no? Es como una tarjeta VIP que te da pues acceso a capital económico, capital cultural, capital social, redes de poder, acceso al escenario político. Luis Fernando Camacho se presenta entonces como este hombre exitoso, blanco, que es moralmente superior con respecto a particularmente Evo Morales y lo que representa Evo Morales, ¿no? Y pues se hace visible en octubre del 2019 y encabeza el derrocamiento de lo que es de Evo Morales, un hombre indígena. Y ese no es un dato menor, lo he puesto a propósito para entender también cómo se confronta esta masculinidad hegemónica de Camacho con la de Evo Morales. Considero que para lograr su narrativa y lograr instalarse como un referente para una población cristiana, clase media, digamos profundamente racista también, y que en el conflicto del 2019 se crea el contexto posibilitador para las manifestaciones de este racismo de origen colonial, Camacho por lo menos hace 3 pasos. El primero es el crear al enemigo, ¿no? Con todos los antivalores no masculinos y no hegemónicos, refiriéndose a Evo Morales como ateo, como dictador, como violento, pero además todo eso asociado con su condición indígena. Entonces tenemos al blanco y tenemos al indígena. La segunda tarea que cumple es entonces posicionarse como héroe. Una vez que ha creado a su enemigo, él se posiciona como el héroe, como esta creencia muy masculina de una existencia privilegiada y en su caso una existencia heroica. Y el tercer paso que resulta siendo fundamental es el de poner al dios abrámico de su lado. Me refiero al abrámico porque no solamente convoca a los católicos cristianos, sino también convoca a los evangélicos cristianos. Entonces es como tiene una amplitud en ese sentido. Y una vez que tiene a Dios de su lado, pues el derrocamiento de Evo Morales se convierte en una cruzada religiosa y él se convierte en un héroe mesiánico que está destinado a salvar a un pueblo oprimido. Releyendo mi ponencia antes de preparar esto, también se me ocurre que hay otra cuarta tarea. Todavía no la ubico en este esquema necesariamente, pero o que está transversalizado probablemente, que es la de creación del pueblo oprimido, ¿no? Se construye mucho esta idea también y este imaginario de que somos un pueblo que está siendo sometido a una dictadura de un presidente indígena. Entonces, teníamos, no sé, por ejemplo, gente clase media con acceso a todo. No olviden que en los últimos 3 mandatos de Evo Morales, Bolivia ha tenido una estabilidad económica sin precedentes. Pero decían, nos han quitado todo, que nos han quitado hasta el miedo, ¿no? Entonces, había como esta concepción, autoconcepción de que éramos un pueblo oprimido también. Entonces, frente a ese pueblo oprimido, pues tenemos a este héroe mesiánico que nos va a librar del ateo presidente indígena Evo Morales. Y se apropia de uno de los valores más apreciados por la humanidad, que es la libertad. Y tiene esta frase que para mí es de las más emblemáticas, que dice, no estamos derrocando un gobierno, estamos liberando a un pueblo. Y una vez más haciendo referencia como a este pueblo oprimido. Y en el relato del héroe, como en todo relato del héroe, pues se condensa el sacrificio, la valentía, el honor, la moral, se distancia profundamente así su blanquitud y su masculinidad hegemónica de esta masculinidad indígena representada por Evo Morales,
o los demás indígenas, del movimiento al socialismo, de los movimientos populares, de los movimientos sociales. Y así Luis Fernando Camacho asume esa visión, que le puede costar la vida, pero que no importa, ¿no? Discursivamente para él no importa, siempre y cuando él esté sacrificando su vida para obtener la libertad. Entonces gana una popularidad impresionante. Este es uno de los afiches que francamente no necesita ni siquiera palabras, ¿no? Está Luis Fernando Camacho, este personaje de gorrita, ¿no? Que además, sí, su estética también parece de un ciudadano común, harto de la opresión, harto de la tiranía, del movimiento al socialismo y de Evo Morales. A su lado, o el presidente del Comité Cívico de Potosí, de rasgos más indígenas, que luego se convierte en su compañero de fórmula cuando decide lanzarse también a las elecciones como candidato a las elecciones presidenciales del 2020. Y pues todo el afiche ensalza su figura heroica, por detrás en grises está el pasado, Evo Morales, el avión huyendo, y bueno, esto lo consolida en su acto performativo, porque lo que él hace a lo largo de los conflictos del 2019 es un acto performativo a partir de su masculinidad blanca que resguarda ese acto performativo, desde el anunciar que va a llevar una carta de renuncia a Evo Morales hasta La Paz, que de hecho va a llegar hasta el Alto, que es un bastión del movimiento al socialismo, y va a bajar con una multitud que lo va a acompañar, algo que no pasa, ¿no? O sea, no pasa realmente así, pero el hecho de que él lleve la carta de renuncia, aunque no le entregue a Evo Morales, ya pues lo consolida como alguien valiente, ¿no? Como el representante del pueblo oprimido, de la ciudadanía harta de la dictadura. Y una vez Evo Morales es forzado a renunciar y a salir del país, pues consolida su victoria ingresando con la Biblia al Palacio Quemado, que era el Palacio Presidencial, en desuso en el gobierno de Evo Morales, porque ya se consolida la Casa del Pueblo. También hay una guerra de símbolos, pero no voy a profundizar eso. Entonces él entra al Palacio Quemado, ¿no? Desde donde habían gobernado los presidentes en la antes República de Bolivia, no en el Estado Plurinacional de Bolivia, y instala en el medio la Biblia como en un acto de exorcismo, un acto de limpieza, ¿no? del espacio. Pese a que Luis Fernando Camacho poco después es denunciado por violencia intrafamiliar, se divorcia de su tercera esposa, pese a que él pregonaba valores cristianos y de la familia heteronormativa moderna colonial, pese a que la masculinidad suele estar en juego todo el tiempo y cuestionada, pues él sobrevive a todas esas como demostraciones de que no eras consecuente con los valores morales que él mismo profesaba, pero sobrevive porque ostenta una masculinidad blanca, hegemónica, que pues tiene mucha legitimidad. Y solamente alguien con esa forma de masculinidad hegemónica podría haber sobrevivido a los escándalos que vienen después, una vez pues ya se empieza a conocer más a profundidad a este personaje. Y este personaje, junto con otros políticos, se articula con grupos parapoliciales. Me queda un minuto. Realmente me he extendido demasiado. Perdón, Daniela. Perdón, Sí. Daniela, sí, de hecho ya debemos ir cerrando, así que... Ya, perfecto. Sí, cerremos No la hay idea. problema. Entonces me voy a ir directamente hasta el final y pues el momento de las preguntas probablemente podremos tener más espacio. Se articula con esta resistencia juvenil cochala. Lo que demuestro en la ponencia es que la masculinidad blanca y la masculinidad guerrera y belicosa se utilizan como recursos de poder en el conflicto electoral de Bolivia del 2019, en el golpe de Estado, pero que
digamos que en respuesta y interpelación a esto, también surgen grupos feministas que deciden hacerle frente a este surgimiento del fascismo y a este surgimiento de la violencia patriarcal y colonial, y que pues nos plantean otras formas más de hacer política, una política feminista. Hasta ahí y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniela. Ya tal vez en el tiempo de intercambio podamos también cerrar algunas de las ideas que de pronto sientes que quedaron un poco sueltas, pero rescato mucho las cosas importantes que mencionas en tu ponencia, especialmente entre esta relación muy estrecha de la religión y la masculinidad hegemónica, que me parece muy, muy interesante. Pero bueno, gracias. Continuamos también entonces con nuestro siguiente ponente. Se trata de Aleosha Eridani, de Chile, de la Universidad de Valparaíso. Su ponencia se titula El libro de un mormón, crítica de la crítica a los evangelios sobre masculinidades en Chile. Aleosha, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola a todas, a todos, a todas. Tengo 10 minutos, ¿cierto? Esa es Sí, el la duración. tiempo Sí, ya, estimado para cada perfecto. persona 10 minutos. Era Por ahí para nos confirmar. un poquito con el tiempo, si es un par de minutos, para ahí vamos. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, hola a todas, a todos y a todas. Gracias por la invitación a este coloquio. Y bueno, y en la misma línea de lo religioso, ¿no? Como ya se deja ver en el título de esta ponencia, vamos por aquella vía, ¿no? Así que también he traído un material para compartir, así que les voy a compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo, sí, si me confirman, si es que es efectivo. Sí, ahí estamos viendo. Sí, muy bien, muy bien. Bien, entonces comienzo. Bueno, el libro de un mormón, crítica de la crítica a los evangelios sobre masculinidades en Chile. Un título que busca de alguna manera ser provocador, ¿ya? Y que, como ya se deja ver, intenta articular, por un lado, la dimensión de las masculinidades con esta iglesia en particular, la iglesia conocida como la iglesia mormona, por un lado, pero también busco al mismo tiempo compartir con ustedes en este escenario, lo voy a hacer de una manera un tanto paródica, ¿no? Una crítica a lo que se ha escrito en Chile, en la figura de algunos autores, sobre masculinidades. Perdón, creo que se dejó de compartir el... ¿Sí o no? ¿Es cierto? ¿O sigo compartiendo? No, sí, se dejó de compartir. Se dejó, algo pasó, ¿cierto? Lo que pasa es que me tira un mensaje, el Zoom dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Sí, ahora eres host, así que deberías, a ver. No, no puedo. No soy host. Ahí pedimos a la persona, ahí está, ahora eres host, ya. Ahí sí, ahí voy nuevamente. Bien, allí sí. Sí. Ahí volvimos. Bien, bueno, les comentaba por un lado, ¿no? El papel de esta iglesia en particular y en Chile, de eso quiero hablarles en relación con las masculinidades, y por otro lado quisiera hacer también un breve examen a lo que se ha escrito en este país, en el país del cual provengo, sobre el campo de estudios de las masculinidades. Y bueno, también desde ya comentarles que esto tiene que ver con mi propia biografía. Yo también cuando joven, parte de mi niñez y mi juventud, también fui parte de esta iglesia, así que desde allí también viene desde una experiencia encarnada, sentida, esta reflexión, ¿no? Bien, comentarles brevemente algunos puntos respecto a esta iglesia, ¿no? No voy a detallarme la historia ni los aspectos más fundacionales o generales de lo que es la infraestructura, organización de esta iglesia. No obstante, articularlo desde ya con lo masculino y lo masculino hegemónico, tal vez, ya que esto ha sido estudiado y sobre todo en Estados Unidos, ya esta iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha sido investigada y hay algunos trabajos que buscan hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la masculinidad que se promueve desde acá? Y hay algunos
discursos, algunas prácticas, como aquí menciono, ¿no? Como la cis-heteronorma, la blanquitud, el nacionalismo, la juventud, como discursos que se promueven, se exacerban, ¿no? A propósito de esta masculinidad que también es estadounidense, y desde allá viene ese nacionalismo que evidentemente también da cuenta de una matriz colonial, pero también algunos otros elementos como la supervivencia, a propósito de articulaciones ahí con el Boy Scout o el scoutismo, el sacrificio y la culpa, ¿no? Bien, pero comentarles un poco a propósito de lo que ocurrió en Chile también, y Chile es un país muy interesante para poder dar cuenta de la presencia de esta iglesia, ya que según un estudio, leo una cita, ningún otro país, en 2006, ningún otro país, exceptuando la Polinesia, puede afirmar que un porcentaje tan grande de su población es mormona, según las cifras oficiales. Ocurre en nuestro país que desde antes del el gobierno de Allende, ¿no? Y de la Unidad Popular, ya habían tensiones entre la iglesia mormona, digamos, a propósito de que Anaconda, que era una minera que tenía la propiedad en ese momento de la mina Chuquicamata, era propiedad de un mormón y uno de los mormones fundadores, digamos, de la iglesia en Estados Unidos en aquellos momentos, y financiaron, digamos, contrapropaganda para que ella no pudiese salir, y luego Pinochet, cuando se encuentra en disputa con la iglesia católica, que toma un lugar a favor de los derechos humanos, eso sirve como contexto propicio para que la iglesia mormona se transforme en el nuevo aliado de Augusto Pinochet. Hay varias documentación al respecto que da cuenta de ello, y un caso bien particular y singular es que donde está construido actualmente el templo de Santiago de la iglesia mormona, allí estaba la embajada en Cuba. Y la embajada cubana, obviamente, con el golpe de Estado en el 73, fue bombardeada y luego eso pasa a manos de la iglesia mormona, ¿sí? Bien, hago un salto a continuación, ¿no? Para volver hacia el final respecto a esto. Entonces, ¿y la academia, y las investigaciones, y el campo de estudio sobre masculinidades, no son acaso también una religión? Una pregunta solamente, provocadora, pero que busca también interpelar lo que se ha escrito en torno a este campo, las voces, los textos, los conocimientos, los saberes, y también lo hago evidentemente desde mi propia biografía, en mi propio lugar, como un, entre comillas, voy a decir, ex santo, ¿no? Que santo es el nombre que se les da a quienes integraron, o quienes integran más bien esta religión. Y quisiera hablar entonces de los cuatro evangelios, ¿ya? Una provocación de estas buenas nuevas, podríamos decir, es la voz de cuatro autores que he elegido para poder también hacer esta revisión sistemática, que son José Olavarría, Claudio Duarte, Francisco Aguayo y Sebastián Madrid, cuatro autores chilenos que han escrito sobre masculinidades en Chile y que han protagonizado la escena en ese campo de estudio en este país, ¿sí? Pregunta, ¿una masculinidad hegemónica en los estudios sobre masculinidades en Chile? ¿Estamos frente a ello? Bueno, quisiera compartir con ustedes entonces una revisión crítica de 71 textos que han sido escritos por estos cuatro autores, textos que van desde el 98 al 2021, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos también de manera provocativa, lo comparto así, ¿no? A San José, a San Claudio, a San Francisco y a San Sebastián, ¿no? ¿De qué nos hablan estos autores y este trabajo muy fecundo? Por un lado, en Olavarría encontramos una historia de las masculinidades y las identidades chilenas, de los varones, una caracterización importante del trabajo, la paternidad, la división sexual del trabajo cuidados y también la dimensión del aguante, que tiene que ver con el cuerpo, lo afectivo y la represión de las emociones y la violencia también. En Claudio Duarte encontramos una mirada interseccional y estructural, el papel del adultocentrismo, del patriarcado, en sus análisis en relación con las masculinidades y también esta situación paradójica de reacomodos entre la victimización y la violencia, reconocer las propias violencias, pero al mismo tiempo verse víctimas a veces de las mujeres, a veces de los feminismos, ¿no? Toda vez que se ponen en jaque sus privilegios. El currículum oculto como una dimensión que propaga la construcción de las masculinidades en las escuelas y el papel del cuerpo y de los docentes, de las y los docentes, ¿no? En Francisco Aguayo encontramos un trabajo enfocado principalmente al examen de las políticas públicas y de las cifras también, o las estadísticas relativas a ellas, y el análisis de los desafíos y sus precariedades, ¿no? Y al mismo tiempo también un análisis de los contextos educativos y en particular la relevancia que tienen los talleres en el trabajo con varones y las posibilidades que esto promete.
Por último, encontramos el trabajo de Sartre en Madrid, que también se enfoca en lo escolar, en la escuela, pero desde una perspectiva más organizacional, ¿no? Él habla de una remasculinización de la escuela a propósito de los discursos neoliberales y empresariales que se han entrometido, ¿no?, en esta nueva gestión pública, y al mismo tiempo la construcción de masculinidades de élite, él va a decir, por parte de estas instituciones que son partícipes de la clase alta chilena, ¿no?, y el papel que tienen las escuelas. Bien, para un apocalipsis chilensis, ¿no? Esta sería la crítica de la crítica crítica, que es obviamente una parodia, una frase que plantean Marx y Engels cuando critican a los jóvenes hegelianos, ¿no? He querido hacer uso también a propósito de ese texto, parodiándome a mí mismo, obviamente, en este esfuerzo crítico de un supuesto santo, ¿no? Pero al mismo tiempo cuestionando esta voz canónica, estos evangelios, ¿no? Y aquí tengo 9 puntos que quisiera pasar rápidamente con ustedes respecto a lo que se puede cuestionar o ver como algunos obstáculos o desafíos en estos 4 autores. De manera general lo voy a plantear, ¿no? Por un lado nos encontramos con una masculinidad que constantemente, en muchas ocasiones, es definida como identidad de los varones y varones heterosis. Y al mismo tiempo nos encontramos con una masculinidad definida como desde la diferencia sexual binaria, en donde la categoría sexo y género mantienen sus distinciones y el género es comandado por el sexo, ¿no? Lo hegemónico, lo dominante y lo tradicional son lo mismo, se cuelan estas 3 u otras nociones para definir de manera adjetival la masculinidad, pero sin definir de manera más rigurosa y teóricamente, conceptualmente, de qué estamos hablando. Así, algo similar ocurre con la categoría de patriarcado. También nos encontramos desde el 90 en adelante con una gran desactualización respecto a las historias recientes en Chile a propósito del mayo feminista y los movimientos estudiantiles, las nuevas críticas que han aparecido allí a propósito del género y las desigualdades. Por otro lado, también nos encontramos con una falta de profundización en lo que es el fenómeno de la violencia de género a propósito del rol o el papel de los varones heterosis en esta problemática. Una gran confianza, o al menos énfasis, en el papel de las políticas públicas que deja de lado, pareciera ser, el papel de los movimientos sociales, de lo popular, de la calle, a raíz también de las grandes decepciones que han habido en esta línea en los últimos años los gobiernos postdictatoriales. La opacidad también en el análisis que a veces poseen las instituciones educativas, más bien como reproductoras, pero en qué medida desde ahí también, desde la educación, desde la práctica educativa es posible cuestionar o fisionar lo masculino hegemónico. Finalmente, una crítica más epistemológica o metodológica. ¿Cuáles son las maneras en que se investigan? Y pareciera ser que estamos principalmente frente a un enfoque que privilegia las narraciones y los discursos, entrevistas, principalmente, pero en qué medida estamos frente a un método que también se alía con lo masculino hegemónico, donde están los cuerpos, los afectos, el posicionamiento personal, ¿no? Y ya termino con esta última lámina. ¿Ya? Para cerrar, quisiera compartir con ustedes una pequeña performance que tuve ocasión de hacer a propósito de esta propia reflexión sobre mi propia autobiografía en esta religión, y que está anudada también a estas reflexiones ligadas a la masculinidad y en el proceso doctoral en el que estoy. Una parodia de lo crístico, ¿no? Pero que al mismo tiempo resuena con 2 intervenciones. La primera, que está a la izquierda, que es la de Elías Adahme, en los años 80, que denuncia las violaciones a los derechos humanos, la tortura, la desaparición en el gobierno, en la dictadura de Pinochet. Y por otro lado, la carta del colgado, que nos habla, ¿no?, de la figura del invertido también, patologizado a propósito de la normalidad sexual de la cual nos habla Foucault, pero también de esa picardía, ¿no?, de ese desacato, de un colgado que es castigado, pero que sabe que no cometió ningún crimen y que en realidad se burla frente a sus captores. Esto para cerrar, agradecerles por la invitación y hasta aquí llego. Muchas gracias. Gracias, Aleosha. Nada, muy interesante tu ponencia. También desde el título y desde cada una de los slides, de las diapositivas, me llama mucho la atención varias cosas. Seguimos con este tema también como un poco el link con la religión y la hegemonía. Yo de hecho también vengo de un trasfondo, yo crecí dentro de la iglesia bautista.
dentro de una familia bastante religiosa en ese sentido. Y me parece muy, muy fresco, muy interesante también hacer este tipo de análisis de los textos, como tú lo has presentado. Ya tendremos más adelante tiempo de intercambiar algunas ideas más. Les recuerdo a las personas que están presentes que pueden ir apuntando o enviando sus preguntas por el chat y las abordaremos cuando terminemos con las ponencias. Gracias a Leosh una vez más. Continuamos con nuestro siguiente ponente. Se trata de Gabriel de Abreu Silva y Augusto Ferreira Ramos Filho, de la Universidad Estadual de Alagoas en Brasil. Van a presentar su ponencia titulada Masculinidad hegemónica y objetificación, una perspectiva de la lógica dominante del servicio. Les doy la bienvenida, Gabriel, Augusto, y recuerdo también a las personas presentes que pueden activar, ya que la ponencia va a ser en portugués, pueden activar también los subtítulos, la traducción al español, para ayudarnos un poquito también en cuestión de entender. Nada, les cedo la palabra y gracias por estar aquí. Olá. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Estou bem. Deixa eu ligar aqui. Dá para ver, professor? Sí, ahí tenemos. Saudação a todos. Me chamo Gabriel. Irei apresentar esse artigo que foi feito por mim e pelo professor Augusto. Somos do estado de Alagoas, país Brasil. Bom, o nosso trabalho, ele tenta mostrar como a masculinidade hegemônica é objetificada pela Calvin Klein. E a perspectiva que utilizamos para explicar essa objetificação é a lógica dominante do serviço, que é considerada um ramo do marketing. Passando aqui, o objetivo do nosso trabalho é analisar como a masculinidade promove a objetificação através da Calvin Klein. Bem, mas o que é masculinidade hegemônica? É o conjunto de práticas que possibilita o poder dos homens sobre as mulheres, caracterizada pela heterossexualidade, cisgeneridade, branquitude, riqueza e virilidade. Tá, mas o que é lógica dominante do serviço? Para Cavalcante, Abreu e Baldanza, é uma reorientação filosófica amparada pelo marketing. Defende que as interações que promovem ações atrativas e repulsivas são promovidas pela troca de experiências, assim como interesses comuns, colaborando para a criação de valor. Portanto, a lógica dominante do serviço é um ramo do marketing que evidencia o serviço que as empresas oferecem. A Calvin Klein utiliza essa lógica em suas propagandas de marketing, usando produtos tangíveis para entregar um serviço através da criação de valor que o consumidor adquire ao ter contato com o produto. A marca promove um imagético maior do serviço do que essencialmente dos seus produtos. Em relação à metodologia que utilizamos na nossa pesquisa, a nossa pesquisa ela é de cunho qualitativo e busca fazer uma análise das imagens da campanha Calvin Klein através das 3 mensagens: a mensagem linguística, mensagem icônica e a plástica. Na plástica, buscamos fazer uma análise das características técnicas da imagem, as questões técnicas da imagem. A icônica busca fazer uma análise dos símbolos e significados da imagem. A mensagem linguística busca fazer uma análise dos aspectos textuais da imagem. A partir desse método, fizemos uma análise das imagens da campanha publicitária Primavera-Verão de 2021, intitulada Black Canvas da Calvin Klein. A campanha é composta por várias celebridades. Vale destacar que do elenco, apenas um homem é branco. Nessa primeira imagem, temos a presença de Jacob Elord,
que é um ator australiano. Analisando a mensagem plástica, podemos observar que a figura é preta e branco. Encontramos o modelo com a camisa longa, a 3/4 do braço. Ele está de cueca branca e meia branca. Está encostado num objeto que aparenta ser um travesseiro gigante. As pernas estão entreabertas, com a panturrilha esquerda levemente por cima do tornozelo direito. O enquadramento da imagem está de cima para baixo, dando foco no órgão genital. Este ângulo concede ao telespectador uma sensação de superioridade. Ao observar a centralidade da imagem, percebemos que o pênis se encontra no meio da imagem. Na mensagem cônica, em uma das mãos, ele faz um formato de um círculo com os dedos, o que claramente simboliza um ok, que o espectador pode olhar para o corpo dele. Encontramos simplicidade nos elementos, principalmente nas peças de roupa, que são básicas, pois o foco está na maneira como ele está posicionado, na mensagem que transmite. Na mensagem linguística e no pedacinho da meia. Dessa forma, é perceptível a presença da lógica dominante do serviço na campanha, ao trazer traços da masculinidade hegemônica. Nessa segunda imagem, temos a presença de Anthony Ramos, que é um ator e músico. Ele é um estadunidense de descendência latina. Na mensagem plástica, ele encontra-se de joelhos, sem camisa, descalço, vestindo uma calça jeans clara com o botão do gancho frontal aberto, deixando à mostra a cueca de cor branca, olhando diretamente para o espectador. Os dedos do modelo estão nos bolsos, exceto os polegares e indicadores, que formam a letra L, de cabeça para baixo. Os indicadores apontam para o órgão genital. O enquadramento da foto está em ângulo normal, ou seja, na mesma altura do modelo. Este ângulo permite uma aproximação do modelo com o espectador, possibilitando um sentimento de igualdade e empatia. Na mensagem cônica, os dedos indicadores apontam para o órgão genital, indicando que ali encontra-se um pênis, que é considerado o símbolo de maior poder da hegemonia. Os traços fenótipos masculinos, como queixo protuberante, ombros largos e peitoral com musculatura, estão alicerçados ao falocentrismo. A mensagem linguística é encontrado o nome Secaone no Koja Cueca. Secaone é um nome comum de se encontrar nessa campanha, pois Secaone é o nome de um perfume da Calvin Klein. Inclusive, é o perfume mais vendido deles, que bate recorde de venda. E ao comparar com a imagem do modelo com o perfume, né? A imagem do modelo com o perfume, percebemos algumas semelhanças. E a partir disso, fizemos uma sobreposição entre as imagens com o fim de transparecer as características em comum. E essa foi a sobreposição que fizemos. Percebemos que, além das cores preto e branco, a posição que o modelo se encontra em cena é semelhante ao do frasco de perfume. Com isso, o perfume se torna uma referência para a campanha em tela. A lógica dominante do serviço é encontrada nas imagens, é de cocriação de valores, através da troca de valor entre a marca e seus consumidores. Ambas as imagens são um convite para voyeurismo e objetificação do corpo masculino, uma vez que há mais pele do que roupa nas fotografias. Nessa quarta imagem está o dançarino estadunidense Vison Fraley. Na mensagem plástica, o modelo apresenta-se em pé, com o corpo inclinado para a direita, com as pernas e braços abertos, as mãos se flexionam em formato de concha. E uma das mãos expressa o convite,
como se chamasse o telespectador para a cena. Além disso, o modelo olha atentamente para a câmera, criando uma relação entre ambos. O enquadramento da imagem está de baixo para cima, concedendo poder e superioridade ao modelo. O modelo observa o espectador a partir de um lugar mais elevado. Pelo fundo ser branco e o modelo estar no centro da imagem e usar uma cueca de cor preta, ele cria uma posição de destaque em cena. Na mensagem icônica, né, o ato do convite configura-se como uma característica icônica, pois busca atrair o telespectador para a cena. Os elementos são simples, usando apenas alguns acessórios em cena, como a cueca preta, a corrente de pingente de cruz e brincos. Além disso, o braço direito possui uma tatuagem estilizada em 4 setas, que estão direcionadas para a parte interna do braço, possuindo algum significado para Fraley. Na mensagem linguística, o nome Calvin Klein entra em destaque no cós da cueca. Como todos podem observar, né, o nome da marca fica evidente, logo de cara, entra em destaque. Assim, a marca mostra aos seus consumidores o fornecimento de serviços, como o convite da imagem para refletir e experimentar a objetificação do corpo masculino através dos produtos. As experiências são valoradas através do envolvimento do consumidor com o bem que escolhe consumir. Aqui na conclusão, a marca Calvin Klein ela buscou incluir uma diversidade étnica e sexual na campanha Black Canvas. A ideia por trás dessas escolhas talvez teve objetivo de suavizar a compulsoriedade da heteronormatividade e branquitude. No entanto, a marca continua propagando as características de masculinidade hegemônica, ou seja, força, virilidade, cisgeneridade e falocentrismo. A partir das imagens foi traçado o perfil da masculinidade pelo viés da lógica dominante do serviço, que corresponde à objetificação do corpo masculino a utilizar na campanha como instrumentos homens seminus em corpos padrões. Dessa forma, a lógica dominante do serviço é o mecanismo de cocriação de valor e objetificação pela dinâmica utilizada pela marca. Apesar da marca utilizar em suas campanhas de publicidade modelos que apresentam características diversificadas da sociedade, como de etnias afrodescendentes e membros da comunidade LGBT, mesmo assim, ela continua enaltecendo corpos masculinos balizados pela hegemonia. Aqui vai os meus agradecimentos. Esse trabalho foi realizado com apoio da FAPEAL, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, ao grupo GEPGEC, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Comportamento. Tem como temática o estudo sobre masculinidade. Agradeço pela atenção de todos e ótima apresentação para todos. Aqui está as referências do nosso trabalho. Y é isso. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy interesante el análisis desde la parte visual de la campaña. La verdad me llama mucho la atención. Y bueno, ya tendremos, te invito para hablar un poquito más al respecto. Gracias por presentarnos este estudio y esta investigación. Continuamos con nuestro último ponente. Se trata de Andrés Eduardo Saldarriaga Madrigal, de Colombia, desde la Universidad de Antioquia, el Instituto de Filosofía. Antes de darte la palabra, Andrés, quiero recordarles a todas las personas que están presentes que pueden enviar sus preguntas a través del chat. Así las podemos tener listas
para cuando terminemos las ponencias y empecemos el tiempo de intercambio. Enviar preguntas para cada una de las personas que han dado sus ponencias el día de hoy. Y bueno, de la misma manera también al terminar Andrés, podrán también intervenir, abrir su micrófono, presentar sus preguntas de esa manera también. Bueno, entonces ahora viene Andrés de Colombia con su ponencia que se titula ¿Qué hay de nuevo en las nuevas masculinidades? Andrés, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo fraterno para las compañeras y los compañeros de toda la región. Voy a presentar el texto, voy a leer un texto muy sucinto con el fin de poder rendir dentro del tiempo estipulado. Bien, ¿se está viendo el texto ya? Sí, ahí lo tenemos en pantalla. Muy bien, comienzo entonces. Primero, introducción. Mi objetivo es proponer algunas líneas de indagación a través del cuestionamiento de la categoría de masculinidad y especialmente al constructo nuevas masculinidades. El patriarcado se puede definir como la interacción entre dos esquemas, uno de dominación y otro de subalternidad. El esquema de dominación ha sido denominado masculinidad, el de subalternidad, feminidad. El sexismo, la misoginia y las violencias machistas expresan de manera concreta la interrelación entre ambos esquemas. La masculinidad se manifiesta dentro de dichas relaciones como la puesta en escena de prácticas de dominación. El poder social de la masculinidad se materializa a través del dispositivo sexo-género y de las consecuentes relaciones de explotación y dominación desplegadas por la clase de los hombres sobre la clase de las mujeres. El concepto de nuevas masculinidades, que aglutina el trabajo con hombres, presenta, a mi modo de ver, problemas políticos, éticos y epistémicos. En primer lugar, mencionaré 3 problemas que afectan el fundamento mismo de la discusión y de la práctica. Naturalmente se trata de una lista que no pretende ni podría ser exhaustiva. En segundo lugar, indicaré circunstancias relacionadas con dichos problemas. Y en tercer lugar, haré alusión a perspectivas que considero necesario abordar de forma más clara y sistemática. Finalizaré con una síntesis extremadamente sucinta que quiere resumir la idea de esta intervención. 2. 3 problemas de base. Conservar no es superar. En primer lugar, si se considera que masculinidad es la categoría analítica que ha servido al feminismo para llevar a cabo el análisis crítico de las relaciones patriarcales en su vinculación sistémica con el constructo par denominado feminidad, y si consideramos además el trabajo teórico y práctico de las feministas por la abolición del género como esquema de poder y con este de la masculinidad y de la feminidad como sus expresiones concretas, encontramos que el discurso de unas nuevas masculinidades desconoce, niega y borra precisamente el trabajo crítico que los feminismos han desarrollado alrededor de la categoría. Hablar de nuevas masculinidades es continuar validando la categoría cuestionada y con ello invitar de forma inconsciente a nuevas performances dentro del antiguo esquema. Conservar el nombre no ayuda a visibilizar la complejidad del problema ni la profundidad con que el esquema de dominación está arraigado en la subjetividad de los hombres y en la cultura en general. Hombres sin historia. En segundo lugar, cuando se habla de nuevas masculinidades, se da a entender que se trata de hábitos y comportamientos totalmente inéditos, con lo que se rompe la posibilidad de encontrar referentes en la historia social o personal, por ejemplo, bajo la forma de hombres feministas como referentes en la historia. Estos hombres no eran ciertamente nuevas masculinidades, sino subjetividades socializadas en masculino, pero contestatarias frente al patriarcado, hombres rebeldes ante el patriarcado. No se debe subestimar esto. Las teorías feministas han probado la necesidad y la potencia de sostener lo que han denominado las genealogías feministas. Los hombres necesitamos construir y mantener una genealogía masculina antipatriarcal que permita vincular los cambios personales con un proceso histórico y social de amplitud y profundidad. Esta referencia permite, de hecho, avanzar en los procesos prácticos y dota de conciencia histórica a los hombres. La masculinidad es el hombre. En tercer lugar,
El uso del nombre permite permanecer dentro de formas patriarcales precisamente porque no genera el extrañamiento necesario en los hombres como para que perciban la necesidad de separarse de la masculinidad. Al nivel de la autopercepción, permite seguir identificándose con el constructo de la masculinidad y no tener que plantear la exigencia de separarse totalmente de él. Conservar el nombre sigue haciendo fácil el trabajo para los hombres. Conservar el nombre en positivo no permite avanzar en la configuración lingüística de un horizonte radical y considero que esto debería más bien ceder el paso a nuevas nominaciones, como por ejemplo estudios autocríticos de la masculinidad o autotrabajo crítico con hombres. Hablar de masculinidades fomenta la desconexión entre el sujeto concreto y la estructura comportamental, llevando a interpretar la masculinidad como un conjunto de maneras y hábitos separados del sujeto concreto y que pueden cambiarse sin necesidad de interpelar profunda y radicalmente al sujeto en cuestión. Contrario a esto, y a manera de ejemplo, cuando se habla de hombres disidentes, se pone en juego la subjetividad en bloque de quien habla, de quien nombre. Hablar de masculinidades disidentes lleva fácilmente a pensar en hombres que cambian algunos hábitos y que con ellos se habrían transformado radicalmente. Pero esto solo fomenta la separación entre el sujeto y sus atributos. Aquí ya se anuncia una diferencia profunda con el feminismo que no ha rechazado la categoría mujer y que se considera no un movimiento de feminidades o nuevas feminidades, sino que se ha nombrado siempre de cuerpo entero y con su subjetividad en bloque como un movimiento por los derechos humanos de las mujeres. Hombre es el correlato histórico y por lo tanto sistémico del término mujer, no en un sentido esencialista, sino dentro de la fórmula básica del patriarcado, que se puede formular como la violencia sistemática ejercida por la clase de los hombres en razón de su sexo sobre la clase de las mujeres en razón de su sexo. No nombrarnos como hombres, sino más bien como masculinidades, nos permite escapar fácilmente de la autoconfrontación. La masculinidad no es un aspecto del hombre, es la persona entera del hombre. Cuestionar la masculinidad en sí mismo es cuestionarse como persona en la totalidad de nuestra subjetividad y no solo algunos aspectos de nuestra personalidad. 3. Perspectivas críticas. Encarar la relación entre capitalismo y patriarcado. Da la impresión de que no se está prestando suficiente atención a la imbricación entre capitalismo y patriarcado, o a la manera en que la masculinidad es un elemento central dentro de la acumulación capitalista. Esta imbricación llega hasta la fusión entre la cultura patriarcal y la cultura capitalista. La cultura patriarcal nutre la lógica extractiva de la cultura capitalista. Así como la cultura patriarcal le ha enseñado y le sigue enseñando a los hombres el régimen social de la propiedad como forma de la masculinidad, enseñando que hay que poseer mujer para ser hombre, y poseer significa aquí ser señor de algo en el sentido de poseer y dominar las posibilidades de ese algo, controlar la existencia de ese algo. De la misma manera, pero en su léxico y según su gramática, la cultura capitalista implementa el régimen de la propiedad privada como relación social necesaria para la producción de riqueza, es decir, determina el dominio sobre las posibilidades de algo o alguien como condición para hacerle producir riqueza, al tiempo que produce su propia y precaria subsistencia. La lógica extractivista de la masculinidad se puede apreciar claramente en la dependencia sexoafectiva que establecen los hombres con las mujeres, expresada bajo la forma de la dominación sobre sus vidas. Teorizar la resistencia al cambio. Es necesario trabajar de forma más clara y sistemática en el trabajo con hombres y en la teoría, en la conceptualización de las resistencias masculinas al cambio, en el análisis de las estrategias masculinas para oponerse a la revisión y transformación de su posición. Sin esto, no se dispone de estrategias claras para desmontar esa resistencia. Por ejemplo, el repliegue masculino en la hostilidad es poco tematizado o no lo es en absoluto. Politizar la masculinidad. Se puede notar una ausencia de posicionamiento político. El trabajo con hombres se limita en su mayoría a la transformación de expresiones y hábitos en el ámbito privado. El poder social de la masculinidad sigue así incuestionado. La cultura masculina permanece intocada. Ser un hombre que no haga violencia no significa necesariamente ser un hombre que combata el patriarcado. Es necesaria la expresión pública y clara de ese rechazo, mediante el apoyo de la agenda que combate esa violencia,
es decir, de la agenda feminista. De lo contrario, se tendrá solo eso, nuevas formas de masculinidad, pero todo dentro del mismo patriarcado. Dada la presencia masiva de la violencia masculina en toda la historia registrada hasta la actualidad, es condición absoluta el que la acción masculina se exprese de forma clara como rechazo completo en todos los ámbitos de la cultura patriarcal. Al hablar de nueva masculinidad, tendemos a pensar en formas distintas a las conocidas de ser del hombre en su relación con las mujeres. Pero así perdemos de vista la dimensión cultural de la masculinidad, el hecho de que no es el comportamiento de un hombre concreto, sino la forma en que organizan las sociedades sus ideas y su realidad material. Por ello, no se trata de deconstruir la masculinidad, sino en un sentido muy preciso de la destrucción de toda la cultura patriarcal. De lo que se trata no es solo de un cambio privado en el comportamiento de los individuos, sino de la transformación de la realidad social material. Es decir, de la transformación de las ideas y la realidad material a través de la que se expresa nuestra sociedad. A nivel de la sociedad civil, esto se expresa en la falta de vínculos efectivos entre las masculinidades nuevas y la militancia feminista, en la falta de un apoyo masculino claro y visible a las luchas de la agenda feminista, así como en la ausencia de una crítica masculina a la cultura patriarcal en las redes o en el ámbito público. No se deriva hasta el momento del modelo de las nuevas masculinidades una organización política de hombres que trabajen por los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Es decir, no se ha derivado hasta el momento una contribución social y política real e importante de este modelo al movimiento de mujeres. No hay una articulación clara, pública, sostenida y uniforme con la agenda feminista. Y se debe pensar también a qué se debe esto. Para la misoginia y el androcentrismo, ni perdón ni olvido. Se debe mantener en el foco del trabajo, tanto teórico como práctico, la denuncia clara de las renovadas formas de la misoginia, así como la siempre renovada estrategia del emplazamiento androcéntrico de la realidad social. El halo celebratorio en torno a las nuevas masculinidades parece concentrarse en la figura de hombres que no compiten entre sí, de hombres que se abrazan, de hombres que se tratan con afecto. Así se reproducen formas renovadas de androcentrismo y por esa razón no se nos muestra cómo se comportan esos hombres con las mujeres o cómo se posicionan esos hombres ante el maltrato hacia las mujeres vuelto normalidad social. No se nos forma ni se nos está transformando en la toma de conciencia del poder social de la voz masculina y cómo este poder social podría ser usado para mostrar a la sociedad su carácter misógino y estructuralmente androcéntrico. El poder social de la masculinidad solo es útil de forma negativa, si se usa para desbancarse a sí mismo. Voy a terminar ya pronto. Hay muchas maneras de ser hombre, es decir, muchas formas de ser macho. Es necesario vincular un análisis crítico de la masculinidad al análisis interseccional. Cómo están imbricadas masculinidad y colonialidad o racismo, masculinidad y clasismo, masculinidad y extractivismo, masculinidad y explotación. Al no introducir un análisis interseccional, se está considerando la masculinidad como una condición abstracta, ahistórica, sin relación alguna con otras formas de estructurar las relaciones sociales y sin vínculo con formas de dominación presentes de forma variada a lo ancho de todas las sociedades contemporáneas. Se trata de sacar a la luz las diversas configuraciones del entramado patriarcal y sus conexiones con las formas de dominación y las prácticas de poder que no se identifican inmediatamente con aquel, pero que están en íntima relación. En este sentido, el trabajo práctico con hombres cae en generalizaciones que no permiten atender la diversidad, no de las nuevas masculinidades, sino la diversidad con que los hombres encarnamos la masculinidad, la diversidad social, económica y cultural mediante la cual expresamos el esquema de dominación que es la masculinidad. Sería necesario pensar un trabajo con hombres suficientemente diversificado como para interpelar todas las formas de encarnación de la cultura patriarcal que se manifiesta en la diversidad masculina que expresa un mismo esquema de dominación con prácticas variadas. Patriarcado urbano, rural, ancestral, sin empleo, capitalista, afro, gitano, anciano, adolescente, patriarcado niño. No disponemos de una cartografía clara de la formación sectorial y territorial del patriarcado, de cómo los hombres encarnamos desde el sector y el territorio en que nos hacemos y somos el esquema de dominación masculinidad. No hemos llegado todavía a una intersectorialidad clara en el trabajo práctico con hombres y tampoco en la composición global del mismo patriarcado. Como hombres, como teóricos y facilitadores,
no tenemos suficiente conciencia de la interrelación global del patriarcado. Asimismo, no hay una referencia sistemática y por lo tanto suficientemente crítica a la relación entre espectáculo y masculinidad, entre el sistema de la publicidad y el entretenimiento y la construcción, sostenimiento y renovación de la masculinidad, tanto a nivel global como a escala territorial. Ya para finalizar, persistir en la incomodidad. La construcción del deseo masculino se tematiza poco o simplemente no aparece. Así, sobre el consumo de pornografía no sabemos casi nada y en los círculos de hombres no aparece el tema. Igual sucede con el consumo de alcohol y de drogas. Si no se abordan estos temas, no podemos tener suficiente claridad sobre la manera en que se articulan con la masculinidad, cómo potencian sus efectos más negativos y la manera en que se puedan integrar temáticas limítrofes, como el suicidio y el autodesprecio masculino, que permanecen aún sin tematizar. Y finalmente, síntesis y recomienzo. Las nuevas masculinidades conservan mucho de la autoceguera y de la autoindulgencia de la vieja masculinidad. Recogen el viejo mesianismo del nuevo hombre socialista, por ejemplo, figura en la que se ocultaban, disfrazados, los caracteres de la vieja subjetividad dominadora y explotadora. Lo que hay de nuevo en ellas, pues, tampoco es tan nuevo y hace parte de viejas estrategias de reconquista masculina. Nos hacen creer que un cambio verdaderamente radical está teniendo lugar en los hombres. Ante esto, debemos preguntar constantemente, ¿a quién benefician los cambios que realmente están teniendo lugar? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Muy interesante toda tu ponencia. Me quedo con algunas ideas desafiantes que presentas y te agradezco también por pues presentarnos todas tus ideas dentro de este corto tiempo. Quisiera abrir ahora el espacio para que sea un espacio de intercambio. Ay, no, puse mi video. Sí, entonces tengo algunas preguntas en el chat, vamos a arrancar con estas, pero también pues a las personas que están presentes, por favor, si pueden utilizar la herramienta de alzar la mano ahí en el Zoom y podemos cederles la palabra también para quienes quieran dar algún comentario, alguna intervención o pregunta para nuestros ponentes. Una vez más, antes de eso, pues agradecerles a cada una de las personas ponentes por toda la información y todas sus opiniones que nos han brindado hoy. Acá dentro del chat tengo la primera pregunta que es de parte de María Fernanda Martínez. Es una pregunta para Daniela Elías. Pregunta si es que, Dani, tú tienes algún documento publicado en el que se pueda ampliar la propuesta de la que nos hablaste y si es posible que puedas profundizar un poquito más en esta idea de la guerra masculina. Gracias por la pregunta. Tengo un artículo que está publicado primero salió en un libro de construcción colectiva entre compañeras feministas. Lo he subido también a Academia, pues dentro de un ratito lo puedo compartir por el chat, a quien les interese cómo descargarlo. Respecto a las guerras masculinas, tiene que ver con que precisamente parte de lo discursivo de los diferentes actores estratégicos que estaban en disputa por el poder político en la crisis y en el golpe de Estado en Bolivia, utilizaban muchos recursos relacionados con la identidad masculina y con la construcción de su masculinidad hegemónica, ¿no? Y también una guerra masculina porque las principales víctimas de la violencia en ese contexto eran las mujeres, particularmente las mujeres indígenas, las mujeres cholas, que eran el blanco favorito de grupos parapoliciales como la RJC, también las mujeres feministas, que en algún punto comenzamos a organizarnos y a manifestarnos en contra de estos grupos parapoliciales y en contra de una vieja oligarquía de políticos de derecha y de extrema derecha que pues empezaban nuevamente a fortalecerse y en el caso de Luis Fernando Camacho pues a irrumpir, ¿no? Entonces sí tenía como esta guerra política, tenía muchas de estas particularidades de la violencia patriarcal. Ok, gracias, Daniela. Tengo una pregunta para Gabriel Abreu.
el hecho de cómo, a partir de tu análisis, del análisis que presentaste de esta campaña de Calvin Klein, ¿cómo has identificado otras campañas o cómo pueden otras campañas promover otro tipo de masculinidades fuera del estereotipo que claramente está marcado en la campaña de Calvin Klein? Bom, a campanha no qual fizemos a nossa pesquisa foi a Calvin Klein, mas se a gente for reparar de uma maneira ampla, de uma maneira geral, a maioria das marcas produzem a masculinidade hegemônica em suas propagandas. Essa masculinidade hegemônica é configurada como um padrão que as marcas utilizam, porque através disso elas possuem um engajamento maior nas suas campanhas, obtêm um resultado maior. A masculinidade hegemônica, se a gente for reparar, for observar, ela está presente na maioria das marcas de produtos masculinos. A gente evidenciou a Calvin Klein por ela deixar tão evidente essa presença da masculinidade hegemônica. A gente utiliza a lógica dominante do serviço, que é o ramo do marketing, como eu tinha falado, para evidenciar, mostrar que ela não produz não só um produto, nesse caso as peças íntimas, como foi mostrado no trabalho, as cuecas, as camisas, enfim, ela mostra um serviço. Que serviço é esse? Que serviço? O que ela quer passar com isso? É justamente as características da masculinidade hegemônica: heterossexualidade, cisgeneridade, branquitude, virilidade, força. Por mais que ela utilize em suas campanhas pessoas membros de outra sexualidade, pessoas que não são da masculinidade hegemônica, né? Mesmo assim, mesmo ela utilizar pessoas da comunidade LGBTQIA+, mesmo ela utilizando pessoas negras, mesmo assim, ela ainda continua propagando as características da masculinidade hegemônica. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o escopo da nossa pesquisa, né, foi baseado na Calvin Klein, mas é uma opção, né, da gente investigar outras marcas, pode haver, né, da gente investigar outras marcas de produtos masculinos, e que claramente iremos identificar a propagação da masculinidade hegemônica. Excelente, gracias, Gabriel. Una pregunta aquí para Alyosha. Mencionaste en el análisis de estos 4 evangelios chilenos el tema de que las investigaciones o las discusiones alrededor de la masculinidad se basan más que nada en narraciones y discursos. ¿Qué otros acercamientos, qué otros enfoques te gustaría ver a ti alrededor de lo que se escribe y lo que se discute en las masculinidades? Gracias por la pregunta. Me encuentro muy interesante y va directamente vinculada a los temas que estoy trabajando. Quisiera responder 2 cosas, una más general y una más personal. La más general creo que implica dar cuenta de que gran parte del trabajo que al menos yo pude revisar, analizar, se ampara en metodologías que son legítimas, evidentemente, ¿no? Y que responden, evidentemente, a formas tradicionales y que son válidas y muy rigurosas también. No obstante, también muy ceñidas en lógicas muy disciplinares muchas veces, ¿no? Y cuando digo disciplinar, ahí ya voy sugiriendo la idea de lo interdisciplinario, lo transdisciplinario. Creo que la sociología allí, en varias cosas de las que he revisado, protagoniza como disciplina y con sus métodos, ¿no? Gran parte de estas temáticas.
y desde ahí ya hay ciertas complicidades con ciertas técnicas o ciertos enfoques metodológicos, ¿no? Al menos yo, como les comentaba, vi en gran medida la entrevista, el focus group o la lectura de texto como técnicas que se utilizan y que, insisto, tienen que seguir estando, ¿no? Y mucho, pero ¿en qué medida favorecemos el cruce con otros métodos, con otras praxis, con otros saberes, con otros haceres que, en primer lugar, creo que visibilizan el cuerpo y le den un lugar cuando justamente lo que estamos tratando de hacer es cuestionar esta masculinidad hegemónica y en qué medida las o les, pero sobre todo los varones heterosis, nos colocamos con nuestro cuerpo, nuestra subjetividad, nuestra biografía en estas contaminaciones, en estos terrenos híbridos entre esta supuesta distinción entre sujeto y objeto, ¿no? Me parece ahí que en gran medida el campo de las artes es muy importante considerarlo, toda vez que nos lleva hacia la dimensión de lo performativo, no solamente como una categoría de análisis, sino como una práctica viva. Es decir, en qué medida podemos hacer investigación a la vez que nos embarcamos en un proceso recursivo, paralelo, en donde tanto construir saberes y al mismo tiempo compartirlos es parte del mismo proceso. Y aquí me vinculo un poco con lo personal. He tenido la oportunidad hace algunos años de participar en algunas colectivas de teatro de las personas oprimidas. Creo allí que el teatro en particular, como muchas otras artes, no digo que sea la única ni la más privilegiada, es una posibilidad, ¿no? En qué medida trabajamos con el cuerpo, en qué medida el cuerpo nos habla de nuestras opresiones, de nuestras cargas, de nuestro silencio, allí donde la palabra falla, ¿no? Y aparece el cuerpo, creo que nos permite ir cuestionando no solamente la masculinidad hegemónica como si estuviese afuera de quien está investigando, sino desde quien mismo, desde la persona que investiga, ¿no? También. Y en qué medida ese vínculo entre sujeto-objeto, ¿no? Se transforma efectivamente entre sujeto-sujeto, subjetividad-subjetividad, y va construyendo, no una lógica extractivista en términos de conocimiento, sino una manera también que es estética, y estética en el sentido profundo, no solo de imagen, de voces, sino también que es sentida, es sintiente, ¿no? Que nos confronta con otras formas de experienciar el mundo. Por allí podría responder algo. Genial, gracias, Aleosha. Tengo también aquí un par de preguntas de parte de María Cristina. Voy a leerlas y luego ya las contestarán. La primera, asumo que es para Andrés, más que nada basado en lo que él nos expuso también. Dice, entonces, ¿cómo nombrar a las masculinidades que rompen el pacto patriarcal y hacen movimiento político con las mujeres? Por otra parte, si para nosotras lo personal es político, si usted construye la diferencia entre público y privado para los hombres, lo personal no es político. ¿Y qué piensa sobre las masculinidades trans? Y la otra pregunta es para Aleosha. Dice, la crítica es paródica por la resignación inmanente de la teología. Así que Andrés y Aleosha, les escuchamos. Primero Andrés. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues habría que hacer un ensayo de imaginación también, como pues el feminismo lo ha hecho al encontrar sus propias categorías y sus propios nombres. Yo creo que el hecho de hablar de hombres disidentes, hombres autocríticos, pues ya nos pone en una perspectiva un poco más concreta, más que lo que puede dar a pensar el término masculinidades, y que es lo que intenté sugerir precisamente con la crítica al uso que se está haciendo de manera tan extendida. De otro lado, la diferencia entre lo público y lo privado, pues es una diferencia típicamente patriarcal, y pues en los hombres, yo me atrevería a decir que bajo el patriarcado la masculinidad hace que en los hombres lo personal sea estructural, es decir, la subjetividad, la personalidad está formada casi que inmediatamente en muchos casos por la estructura patriarcal. De manera que si lo privado es político, como lo ha expresado y aclarado muy bien el feminismo y los feminismos, creo que desde el punto de vista de la subjetividad masculina no sería desacertado afirmar que en los hombres, desde el punto de vista de cómo encarnamos la masculinidad,
Lo personal es estructural en el sentido de que expresamos de muchas maneras, de diversas maneras, precisamente el esquema de dominación que es la masculinidad. Y creo que ese esquema de dominación se puede encontrar en todas las formas, de una u otra manera en que los hombres asumimos esa masculinidad, nos comprendemos y nos construimos como hombres bajo las expectativas y bajo las demandas de una sociedad patriarcal. Hasta ahí creo que me atrevería a decir en el momento, pero naturalmente no es una pregunta que pueda responder un solo individuo, sino que hace parte de la autorreflexión que debería tener el movimiento de los hombres antipatriarcales como parte de su propio desarrollo y de su propia toma de conciencia. Perfecto, gracias Andrés. Aleosha, te escuchamos también. Sí, bueno, no estoy seguro si comprendo como a cabalidad lo que implica, perdón, estoy tratando de seguir el chat, lo que implica una resignación inmanente de la teología, pero al menos lo que podría decir es que es paródica porque ya el uso que le da Marx y Engels en el texto de la Sagrada Familia ya es paródico, ¿no? Lo que hace Marx y Engels ahí es cuestionar esta Sagrada Familia que está compuesta por varios otros filósofos, entre ellos Proudhon, Bauer, Feuerbach, si mal no recuerdo. Entonces, en ese primer sentido es paródico, pero es doblemente paródico también porque en realidad yo ni siquiera tampoco me la tomo tan en serio. O sea, yo mismo fui un santo. Y también me pregunto en qué medida sigue habiendo de eso en mí aún, toda vez que las gerencias no se abandonan del todo, se tuercen, se reniegan, pero hay sustratos siempre inconscientes en la biografía, ¿no? Y en qué medida entrar a este campo de estudios implica también, tal vez, me pregunto yo, ¿no? Venir a ocupar un lugar en lo académico que nuevamente viene a ser religioso, son preguntas, ¿no? Entonces es paródica tanto para quienes estarían supuestamente ocupando este lugar de hegemonía masculina en los estudios sobre masculinidad, pero es paródico también para mí mismo, preguntándome, oye, ¿vengo también a jugar este juego o no? Va por allí, ¿no? Excelente, muy interesante. Tenemos una pregunta de Fernando Mayorga para Daniela Elías. Dice, ¿puedes ampliar el análisis de ese grupo parapolicial y explicar su relación y semejanza con el macho Camacho, quien lideró el golpe de Estado? Gracias. Pues gracias por la pregunta, porque sí me permite como ampliar un poco. Siento que, y eso también un poco como de reflexión de cómo utilizamos el tiempo y la palabra. Siento que he tenido como mis 10 minutos y estaba muy preocupada porque no he terminado mi exposición, pero los otros expositores, pues, creo que se han sentido más cómodos al terminar su exposición pese al tiempo, y también probablemente eso tiene que ver con cómo se concibe el tiempo en estos espacios desde la masculinidad igual. Y bueno, la pregunta de Fernando me permite al mismo tiempo como relacionarla con la primera pregunta que me lanzaron acerca de la idea de plantear la crisis política como una crisis masculina, que también tiene que ver con las formas en que se ha organizado y se han organizado los grupos de oposición, y con la aparición de estos grupos parapoliciales porque han empezado a asumir ciertos deberes y mandatos de la policía, como el orden dentro de las ciudades, como el control de las ciudades, también por las disputas territoriales, por las lógicas y las formas de la violencia y de las protestas de la ciudadanía y de la población en general, pero también cómo se han organizado estas protestas en esa lógica masculina, donde, por ejemplo, el acoso callejero, la amenaza con la violencia sexual hacia las mujeres era permanente, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres que no compartían pues la posición de esta oposición de derecha, en el resguardo de estos bloqueos, y una cosa muy particular en no medir los efectos de esta crisis política
no medir las consecuencias ni quiénes estaban siendo o iban a ser las principales víctimas. Entonces, en todo eso había esta lógica patriarcal, esta lógica además muy colonial, violenta y masculina. Y entre eso, como parte de esa lógica, pues surgen estos grupos, la Resistencia Juvenil Cochala, particularmente de la ciudad en la que yo vivo, que se empiezan a organizar y tienen una estética muy particular. El núcleo duro de este grupo está conformado por hombres que vienen de la cultura del gimnasio, son guardias de seguridad de boliches y de discotecas en la ciudad, y tienen un prontuario además, ¿no? De violencia sexual, algunos involucrados en tráfico de drogas, en trata de mujeres. Este grupo es el que se consolida como el núcleo central de este grupo parapolicial, que establece pactos patriarcales, primero con empresarios que les aseguran una sostenibilidad económica, les dotan de gasolina para sus motocicletas, de artefactos para la creación de armas caseras, pactos con los políticos de derecha que les garantizan entonces también protección a ese nivel, y por último el pacto con la policía que les garantiza impunidad en los actos violentos, especialmente cometidos contra sectores populares, contra mujeres indígenas. Hay muchos videos, y si se le pueden dar una googleada, hay muchos videos de esta forma, de esta violencia explícita hacia mujeres de parte de la Resistencia Juvenil Cochala, y este recurso de poder que utilizan, porque uno se sorprende, dice, ¿cómo es posible que hayan permitido que estos grupos salgan a las calles a atemorizar a las personas, a controlar los puntos de bloqueo, a amenazar a sus propias vecinas y vecinos durante un mes? Que han sido 21 días, ¿no? Que estaban de manera permanente y no se agotan ahí, sino que durante el gobierno de facto de Yanine Áñez permanecen articulados. ¿Cómo es posible que hayan ganado una base social, legitimidad, reconocimiento? Y esto tiene que ver también con este modelo de belicoso y de guerrero que utilizan para atraer a mucha población de chicos jóvenes, ¿no? Que se sienten atraídos por la estética y la performatividad de estos grupos, que andan en motocicleta, que se visten de negro, de camuflado, y que además pues se posicionan como estos héroes clandestinos, estos héroes al margen de la ley, pero que están luchando por una causa noble e injusta. Y de hecho también procuran incorporar a mujeres dentro de su organización parapolicial, pero no por el hecho de que existan mujeres dentro de una organización parapolicial o dentro de cualquier estructura patriarcal, esta deja de ser patriarcal o es menos patriarcal. La clave en todo eso es analizar qué posiciones, qué lugares se les otorga a las mujeres dentro de esta estructura patriarcal. Y lamentablemente son posiciones pues contaminadas, posiciones humillantes para las mujeres dentro de esta organización. Al menos identifico tres: una que es la vocera, siempre además con rosario, porque ahí hay una irrupción muy fuerte del discurso religioso y de los valores cristianos y religiosos. Entonces ellos tenían a una lideresa, a su vocera, que andaba con un rosario y pues daba esta sensación de mujer sensata, democrática, ¿no? Pero por otro lado también tenían a las mujeres ornamentales que los acompañaban en las motocicletas como simulando esta guerrera amazona, ¿no? Y la posición más triste, más dura y contradictoria con los feminismos, pues la de matonas. Mujeres que son incorporadas a esta organización específicamente para golpear a otras mujeres de distinta posición ideológica. Entonces creo que esto también configura un poco esta idea de guerra masculina y del peligro también del surgimiento de estos actores políticos dentro del contexto, de un contexto que se quiere pues sea democrático, ¿no? Genial, muchas gracias, Daniela. También, por cierto, si es que las personas no lo vieron en el chat mientras estábamos en las preguntas anteriores, Daniela compartió en el chat su artículo. Ahí está el link para que lo puedan acceder también.
Bien, tenemos una pregunta que dice que es para Andrés Eduardo. Sin embargo, yo abro esta pregunta a las 4 ponentes del día de hoy para que también podamos cerrar con esta pregunta que me parece bastante pertinente dentro de todo lo que cada persona nos ha compartido hoy. Y dice, los comentarios que hacen son bastante críticos e invitan a la autorreflexión y eso siempre es importante. Sin embargo, ¿qué dificultades o consideraciones habría que enfrentar al tener acciones alineadas con el feminismo cuando justamente no hay una única forma de hacer feminismo? ¿Cómo ser parte del debate al interior del feminismo sin apropiarse de espacios o temáticas, lo cual ha sido una acción muy propia también del machismo? Sí, es una pregunta clave. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, una de las cuestiones que suele suceder en estos casos y en muchos espacios es que los hombres nuevamente ocupan el puesto, ocupan nuevamente el centro de la atención y en cualquier cosa, independientemente, más allá de la configuración específica de los feminismos, creo que hay un núcleo común en el cual la violencia machista, la violencia sexual, ejercida en su mayoría por hombres sobre mujeres, pero también sobre otros hombres, también en razón de la feminización de estas subjetividades, pertenece al núcleo duro de la intersección de los feminismos, de los diversos feminismos. Y creo que un trabajo con hombres, tanto práctico como desde el punto de vista de la reflexión teórica, tiene que mantener en el centro esa cuestión tan incómoda para muchos trabajos con hombres, por ejemplo, o para muchas reflexiones sobre hombres, esa cuestión tan incómoda de la violencia sexual, de la violencia machista como una violencia específicamente sexual en la multiplicidad de sus formas. Entonces, creo que manteniendo ese punto de vista, sería posible por lo menos tener una claridad de cómo el trabajo con hombres puede ser no un aliado simplemente, porque la palabra aliado es también muy problemática. La palabra aliado da a pensar que se trata que yo vengo a ayudarle a alguien contra algo que está fuera o delante. Y en ese sentido, la palabra aliado también permite desidentificarse del problema y plantea una separación. Ser copartícipes de ese proceso en la medida en que se mantiene en el foco de la reflexión crítica y del trabajo con hombres el núcleo duro del patriarcado, que es la violencia sexual, la violencia machista ejercida por los hombres en las múltiples encarnaciones de la masculinidad contra mujeres, contra cuerpos feminizados. Y naturalmente cada movimiento de trabajo crítico y teórico con hombres tiene que mantenerse muy atento ante cualquier intento de reconstrucción del androcentrismo. Eso es fundamental y creo que el trabajo con hombres es una de las mayores dificultades, tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Lograr identificar las formas del androcentrismo, lograr identificar y combatir las maneras en que el androcentrismo se instala una y otra vez. Y solo de esta manera sería posible buscar una articulación que por lo demás solo puede ser pensada y realizada a la vez que se está dando la lucha histórica de las mujeres. En ese sentido, pienso que, repito, a despecho pues de las muchas diferencias que puedan existir entre los feminismos, la cuestión de la violencia sexual, de la violencia machista, atraviesa todos los diversos enfoques y permite nuclear el trabajo y la reflexión con hombres. Yo pues en este momento creo que serían las indicaciones que podría dar y las dejaría para la discusión. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Andrés. Ya para ir cerrando, vamos a cerrar la mesa como vimos en el chat en alrededor de 10 minutos. Pues quisiera saber si Aleosha, Gabriel o Daniela quisieran acotar a esta última observación ya para cerrar. Muchas gracias.
Probablemente solo una palabra. Precisamente esta es una discusión que hemos estado teniendo mucho en Bolivia con los movimientos de feminismos autónomos. ¿En qué momento, dónde se sitúan los estudios de masculinidades también para nosotras? Yo particularmente considero que desde el piso político, desde el feminismo, ¿no? O sea, si no hay esta reflexión política desde los feminismos, pues caeremos en lo que Andrés ha estado cuestionando en su ponencia, que me parece además muy acertada, ¿no? Primero que los hombres se consideren unas víctimas más de un sistema patriarcal, sin reconocer cuáles son sus lugares de privilegio y de autoridad en ese sistema patriarcal. Y también vemos que esta trampa del aliado, ¿no? Y cómo estos patriarcados igual intentan como filtrarse en los espacios feministas y apoderarse de algunos espacios feministas. Nosotras estamos como cada vez más desencantadas con la idea de los aliados. Estamos tratando de crear como espacios propios, ¿no? En realidad, ahorita nuestra discusión está sobre el sujeto político feminista, que incluiría a las diversidades y a las disidencias y a los hombres trans, por ejemplo, y estamos tratando un poco de lidiar con eso. Sí consideramos que los hombres tienen que emprender su propio camino de autorreflexión, pero que sí este camino de autorreflexión tiene que sentar las bases en esto que es clave, que es el piso político que te otorga el feminismo, ¿no? Muy importante lo que mencionas, Daniela. Muchas gracias por esa reflexión final. La verdad, creo que eso nos da un desafío enorme y una autocrítica también muy importante y necesaria de hacer. Me quedo con algunas de las cosas que expusieron en el día de hoy, especialmente alrededor de lo que es politizar la masculinidad, ¿no? El hecho de, es importante obviamente el cambio que podamos hacer a nivel personal y súper necesario también, pero la politización, el poder organizarlo y sacarlo a manera pública, a manera organizada, a manera política, sin depender de las políticas públicas, como por ahí también lo mencionó Aleosha en un momento, pero realizando cambios para que se vuelva algo mucho más sistemático y público. Así que me quedo con eso, politizar la masculinidad. Una vez más, muchas gracias a Andrés, muchas gracias Daniela, muchas gracias Aleosha, muchas gracias Gabriel por compartirnos, por darse el espacio y el tiempo de compartir estos trabajos con nosotras y nosotros. Y nada, gracias a las personas que se conectaron por tiempo, pues ya daremos el cierre en este momento. Recordarles también que pues se unan al resto de actividades y charlas que hay en el coloquio y a compartir también el material y los aprendizajes que hayamos realizado. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde en cada uno de sus lugares y espacios. Que estén muy bien y hasta luego. Muchas gracias. Chao. Tchauzinho.